Hoy voy a que me apague un par de cosas aquí. Voy a ver si logro que mi PowerPoint presente en la pantalla correcto. Seguramente está acá. A ver cómo me va. Bien. Listo. Entonces ahora tengo que compartir pantalla. ¿Confirman que se ve, por favor? Sí, se ve. Listo, fantástico. Bueno, buenas noches a todos. Hoy les voy a presentar un ejercicio de diseño de una presa para minería y para hidroelectricidad en Papúa Nueva Guinea. Voy a presentar dos diseños alternativos. La presa nunca se construyó, así que lo que estoy presentando son solo dibujos de un diseño que es interesante como ejercicio y es interesante como ejemplo de modelización numérica. Ojalá se construya la presa algún día, aunque es parecida a lo que hemos diseñado a ver cómo anduvo nuestra capacidad para predecir el comportamiento. Empecemos. Esta es una presa en Papúa Nueva Guinea para un proyecto minero que se llama Frida, y que está ubicado en una amplia zona y en la confluencia de dos ríos, el río Frida y el río Nena. Esta presa que estoy describiendo ahora, ubicada en el río Nena, tenía que contener 800 millones de metros cúbicos de relaves, que es un número enorme, y como son relaves que pueden tener drenaje ácido, tenían que quedar permanentemente sumergidos. Para eso, la presa contenía los relaves y contenía un lago arriba. Entonces lo dibujo, una presa que iba a tener acá residuos mineros, se llaman relaves, y arriba de ellos, un cierto espesor de agua necesario para que los relaves no entren en contacto con la atmósfera y generen residuo ácido. Aprovechando la altura de la presa y el hecho de que aquí hay agua y que hay mucha entrada de agua por el río, se agregaba capacidad de generación de energía, 800 gigawatt hora anuales. Bien, o sea, es una presa de uso combinado para almacenamiento de relaves y producción de energía eléctrica. Está ubicada en un lugar donde hay 8.000 milímetros de lluvia al año. Es una cantidad difícil de entender. La selva de Misiones, en el norte de Argentina, podemos tener 2.500 o 3.000. En la ciudad de Buenos Aires, 1.500, 2.000. Y estos 8.000 equivale a todos los días llueve y algunas veces llueve todo el día. Esta cuenca, 258 kilómetros cuadrados, con esta lluvia, significa un caudal máximo de 9.500 metros cúbicos por segundo. Para darles una idea, el río Paraná, el módulo del río Paraná, o sea, el caudal medio, es del orden de 16.000 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que este río, en el pico del río, es la mitad que todo el Paraná en su caudal medio. Es un número enorme. Y es una zona que pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico y una enorme sismicidad, una intensidad de áreas estimada en 13,8 metros por segundo y un PGA de 1,09, o sea, valores horribles. La propia presa es de enrocado con cara de asfalto, no con cara de concreto, de hormigón, sino con cara de asfalto. ¿Por qué? Porque en un lugar donde llueve todos los días, todo el día, es muy difícil encontrar momentos para volcar hormigón y permitir que fragüe sin que se esté mojando, sin que esté bajo la lluvia. La presa en sí misma tiene un volumen de 28 millones de metros cúbicos, de 96 a 171 metros de altura, y va a ser construida en 5 etapas, y una escala de asfalto de 225.000 metros cuadrados, son 22 hectáreas, de
de cara de asfaltos y de espesor variable con un valor máximo de 2 metros. Hicimos modelos 2D y 3D. El modelo 2D es este. Aquí se ven las 5 etapas de recrecimiento de la presa. Empieza teniendo esta altura y va creciendo hasta arriba. Y aquí está el modelo 3D. Aquí arriba, de la misma cosa, los detalles, malla, tipo de elemento y tamaño de elemento están acá. Bueno, tipo de elemento no, esto es 15 nodos, estos son los tetraedros de 10 nodos. Y como se dan cuenta, la resolución del modelo 2D versus el modelo 3D es enorme. La diferencia es enorme a pesar de que este es un modelo que tiene muchísimos más nodos y elementos que el de 2D, obviamente. Bien. Desde el punto de vista de los materiales, es algo relativamente simple. El macizo rocoso de fundación es elástico lineal. Hay algunas fallas que podrían activarse, o sea, algunas estructuras, algunas discontinuidades dentro del macizo rocoso que se modelaron con Morculón. Y después todo el enrocado, la presa en sí misma se modeló con HS Small. Como ya hemos explicado qué se hace, la presa fue diseñada con todas las etapas intermedias. En este caso, las etapas intermedias no solo comprenden la construcción de la propia presa, sino el relleno con relaves, con jales, a medida que se van alcanzando las diferentes capas. Lo que están viendo ahora es cómo va creciendo las etapas de la presa, ¿no? Muchas etapas y cada una dividida. ¿Para qué se hace esto? Para poder evaluar la estabilidad de las etapas intermedias, para poder evaluar los asentamientos durante construcción, para poder tener en cuenta las deformaciones diferidas que van ocurriendo a medida que avanza la construcción de la presa, y para terminar con un estado de tensiones realista, una distribución de tensiones verticales y horizontales realistas en el cuerpo de la presa en 2D y en 3D, para después hacer un análisis sísmico. Esta secuencia que están viendo llegó hasta un punto aquí, y aquí se está construyendo la siguiente etapa. Les hago acordar, esto va a ir hasta arriba, aumentando la altura final, y esta manera de crecer aguas abajo de la presa, cada vez más alto, pero siempre es de aguas abajo, es lo que lleva de 90 a 170 metros a la altura de la presa. Bueno, con esta secuencia constructiva queda una distribución de asentamientos que se ve así. Empieza haciendo la presa así y se va formando estos asentamientos, y cuando se coloca la siguiente etapa genera más asentamientos en la parte ya existente y por supuesto asentamientos en la parte nueva, y así queda el mapa de asentamientos de toda la presa con esta construcción particular. Y aquí está la evolución de los asentamientos con la altura. Como pueden ver, estamos hablando de asentamientos máximos del orden de 1 metro que ocurren entre la mitad y los 2/3 superiores de la altura de la presa, como es costumbre, que esa costumbre es lo que pasa siempre en presas construidas por etapas. Hay que tener en cuenta que esta es un poquito atípica, porque las presas típicamente se construyen todas en un tramo horizontal en todo el ancho hasta arriba. Esta se fue construyendo primero en triángulo y se le fueron agregando rodajas encima. Bien, luego de finalizada la construcción, el asentamiento esperado del orden de 1 metro y un asentamiento adicional a largo plazo del orden de 18 centímetros más. Esas fueron las estimaciones. Aquí hicimos el truco de duplicar el peso de cada tapa como técnica para darle un efecto de sobreconsolidación a cada capa nueva. Entonces, cuando están construyendo, cada capa que se instala, ven este cambio de color que vuelve y se va, viene y se va. Bien, eso es que la capa se prende, luego se duplica el peso, luego se vuelve a reducir el peso a la mitad, se prende la siguiente. Con lo que esa capa sufrió unas tensiones que fueron el doble de las que tiene ahora, quedó con un OCR del orden de 2. Este es un truco numérico, pero que tiene impacto, ¿eh? Si no lo hacemos, el asentamiento que predecimos es del orden de 1.80 metros. Si lo hacemos, el asentamiento que predecimos es del orden de 0.80 metros, de manera que esto es muy significativo. Por supuesto, como la diferencia es tan grande, es muy importante poder calibrar si multiplicar el peso unitario por 2 y volver a dividirlo es razonablemente representativo
de lo que ocurre en la construcción de la presa, y eso solo puede hacerse con terraplenes de prueba, ¿verdad? Hay que probar a medida que uno construye unos terraplenes y ve cómo se va asentando y calibra con eso este comportamiento. Noten en este modelo que acaba de terminar de construir que toda esta parte de atrás quedó rellena con un sólido, que son los relaves. Bien, el hecho de que la presa no fue construida toda, nunca fue construida, no fue diseñada toda en capas horizontales, sino un primer presa de partida, el primer triángulo horizontal en capas horizontales, pero después construida en estas diferentes recrecimientos que van sobre la cara de aguas abajo, genera bastantes mayores asentamientos que lo que uno puede esperar en una presa convencional. Y este resultado habla bastante bien con lo que es la experiencia de otras presas. Aquí tomé algunas presas de la bibliografía típicas. Esta es una, no me acuerdo ahora de dónde robé este gráfico, pero creo que fue de la tesis de maestría de Marcos Carniglia. Y acá hay una distribución de asentamientos con altura de diferentes presas, y esta línea verde planta encima cómo se estimó que se va a comportar esta presa. Quiere decir que la predicción, digamos, es razonable. Una vez que está construida la presa, lo primero que hacemos, calculamos factores de seguridad para ver si los factores de seguridad casan bien con las predicciones. Lo que están viendo ahora son videos. Hay corriendo 3 videos. Las 3 cosas que se ven en 3D son videos. Están a punto de fallar. Ahí sí fallaron los 3. Esos son cálculos de factores de seguridad por modelos 3D. Arriba podemos ver, en el dibujo que ahora estoy sombreando con el láser, podemos ver que el análisis 2D, cuando uno hace un análisis de factores de seguridad, queda una falla. El modo de falla es un deslizamiento muy superficial, mientras que en el modelo 3D hay una geometría tridimensional que involucra un poco más de material. De todas maneras, en honor, digamos, a la honestidad del cálculo, noten que esta malla de elementos finitos es muy gruesa, como para hacer un análisis preciso. Se la ve abajo muy bien. Uno mira la malla de elementos finitos abajo y dice, bueno, hay un montón de elementos. Efectivamente, pero cuando uno hace un corte, estos tetraedros tienen esto. Entonces, uno tiene capaz que 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 capas de elementos finitos en toda la altura de la presa en este sector. Es que es poco, no es suficiente. ¿Por qué hacemos un modelo 2D y un modelo 3D? Bueno, el modelo 2D permite hacer una estimación en la que podemos creer de asentamientos. Los asentamientos reales serán menores que el 2D, pero, digamos, con el análisis 2D uno tiene una cota superior que le permite tomar decisiones. Pero una cosa fundamental en el diseño de presas de este tipo es el comportamiento de la cara que forma la membrana estanca, en este caso la cara de asfalto. Y eso no se puede analizar en un modelo 2D. Lo que están viendo ahora es el modelo 3D visto de frente, y la cara de asfalto se modeló como una membrana elástico lineal de rigidez despreciable para estimar las deformaciones que la presa le impone a la membrana. Y es una membrana de asfalto, o sea, no tiene juntas, a diferencia de una cara de concreto, una cara de hormigón, de una presa CFRD. Esta, que es una presa AFRD, Asphalt Face Rockfill Dam, no tiene juntas. Y entonces acá se generan esfuerzos membranales. En dirección horizontal, tensiones del orden de los 600 kPa, que para el asfalto no son despreciables, pero como el asfalto tiene comportamiento viscoplástico, simplemente si las tensiones exceden su tensión de fluencia se deforma, pero no se rompe. En la dirección del buzamiento quedan tensiones de compresión elevadas y, sorprendentemente, cerca del pie del contacto y por la geometría del contacto entre la cara y de asfalto y la fundación, quedan tensiones de tracción. Y estas tensiones de tracción son garantía de fisuras. Esto que estamos viendo abajo justifica que yo ahora ponga
una sección y les muestre lo que acabamos de dibujar, era visto, esto es un ojo, era visto así, de la cara superior, donde está la cara de asfalto. Y las tensiones de tracción ocurrían acá abajo, por la geometría 3D de la presa. Es por eso que en ese lugar se ponen los materiales de sacrificio, que en este caso los propios relaves iban podrían haber cumplido la función, pero aquí se pone material de sacrificio, que es un suelo compactado que se pone ahí para que cuando se produzcan las fracturas el suelo entre y selle. Ese es típico del diseño de presas FRD. Bien, esto es la cara de concreto. También encontramos cosas como estas que llevaron a rediseñar el contacto, por ejemplo, a volar esto para generar una geometría más suave que evitara la concentración de tensiones que se observa en este punto. Para estimar la deformación diferida, hubo que usar Software Creep, no había ningún modelo disponible de Creep para materiales granulares en ese momento en la biblioteca de modelos constitutivos. Y bueno, lo calibramos de una manera más o menos razonable, pero para la deformación diferida, asumiendo que el material, que el enrocado estaba siempre saturado. Ustedes saben que la deformación diferida de los enrocados es básicamente inducida por propagación de fracturas en las partículas, y eso está controlado por la humedad relativa en el aire que hay en el espacio poral en los enrocados. Pero con 8.000 milímetros de lluvia anual, claramente acá no hay ninguna otra oportunidad que toda la presa esté todo el tiempo con la parte baja saturada con una freática y todo el resto del espacio poral, o sea, todo el aire que queda entre las piedras de la parte no saturada, todo ese aire totalmente saturado de vapor de agua. Con esto termina el análisis estático y ahora toca el análisis sísmico. En el Cinturón de Fuego del Pacífico, con PGA de 1.09, el cliente nos mandó 4 registros sísmicos, esos con PGA 1.09, con un filtrado espectral, y nos dijo: corra esto. Nosotros no aceptamos, hicimos eso por supuesto, pero no nos quedamos con eso, no aceptamos el encargo, sino que tomamos la base de datos, nuestra base de datos, que entonces tenía 30.000 registros, y se filtró para registros que estuvieran en el rango de lo que estábamos buscando. Luego se corrió un modelo proxy que da una primera estimación de la relación entre asentamientos y PGA en este gráfico, o básicamente asentamientos contra cualquier medida de intensidad. Y se eligieron 14 registros calibrados para un PGA de 1.09 y 16 registros calibrados para una intensidad de áreas de 13.8 metros por segundo. Entonces, se hicieron modelos 2D de los 30 sismos y modelos 3D de 3 sismos representativos. Aquí están superpuestos esos 3 sismos. Se llaman Héctor, México y Chichi, y los pueden ver acá. Pueden ver que el colorado Chichi se lo ve más intenso, en el sentido que tiene PGA más grande, y uno adivina que el área bajo la señal sísmica, que es la intensidad de áreas, es mayor. Efectivamente, estos son los parámetros de este sismo Chichi. Entonces, acá tenemos 4 sismos provistos por el cliente con esta pinta. Fíjense que la mayoría de ellos a los 20 segundos terminaban de tener toda actividad. Acá hay 14 sismos escalados por PGA y otros 16 sismos escalados por intensidad de áreas. Con todo esto nos quedó un mapa de asentamientos sísmicos, de asentamiento por acción sísmica en 2D entre 1,45 m y 2,20 m, con todo más o menos con esta pinta. Piensen que acá está la cara de asfalto y está los relaves o el agua empujando, de manera que el asentamiento de esta zona es casi cero, porque
acá está la presión del lago, si es agua, o de los propios relaves, de los propios jales, manteniendo la cara de asfalto confinada, o sea, apretada contra la presa. En uno de los sismos, para ponerlo como ejemplo, el sismo de México, que se eligió como sismo operacional, el sismo OBE quiere decir sismo operacional, Operation Basis Earthquake. Acá hay un PGA de 0,66, que se dan cuenta, para un sismo que operacional quiere decir que la presa tiene que seguir operando y no puede tener ningún daño significativo. Y eso es 0,66G en ese lugar. Y para un PGA un poco más chico, 0,55G, por supuesto con otras medidas, otras intensidades, ¿no? Duración, contenido de frecuencias, intensidad de áreas, pero lo llamamos PGA para hacerlo simple. Asentamientos en el orden de 0,40 o 0,45 centímetros, siempre con la pinta que se ve acá. Es la cara de aguas abajo que tiene un cierto derrame, pero la cara de aguas arriba, que es donde están los relaves y el agua, y donde está la cara de asfalto, el asentamiento es muy, muy controlado. Y aquí tenemos el resultado del sismo Héctor, uno de ellos, en 3D. Y entonces en diferentes puntos, a veces los diferentes puntos, queda toda esta distribución de asentamientos en función del tiempo. Y acá lo que se ve es el desplazamiento vertical, acá se ve el desplazamiento horizontal. La presa se mueve 3,65 metros hacia aguas abajo, lo que es un valor bastante significativo. Bueno, entonces corrimos 14 sismos escalados por PGA, 16 sismos escalados por intensidad de áreas, todos representan la misma geografía, digamos, la presa está siempre en el mismo lugar. A ver cómo dan de parecidos entre sí. Esta filmina, acá está viendo un videito, mientras nosotros hablamos. Esta filmina está mostrando los resultados. Estos son los sismos escalados por intensidad de áreas, que tienen cada uno sus diferentes PGA. Estos están todos al mismo PGA, tiene cada uno de ellos su diferente intensidad de área. Y noten que, a pesar de que tienen todos la misma intensidad de áreas, los asentamientos son cualquier cosa entre, ¿no? ¿Cuál es el más chico acá? 1,30 m, y el más grande, 7,30 m. Todos para la misma energía medida como área bajo la curva de la señal sísmica. Y si escalamos todos para el mismo PGA, o sea, la misma aceleración máxima, tienen muy variantes, muy diferentes energías, y los asentamientos van desde, ¿cuál es el más chico? Digamos 1,2, no, acá hay un 0,7, y el más grande 11,4. O sea, usar la intensidad de área sola o el PGA solo simplemente no sirve para predecir cuál de los terremotos va a ser el que haga más daño. En aquel entonces, Osvaldo hizo este grafiquito que es muy lindo, que muestra acá PGA como fracción de la aceleración de la gravedad, intensidad de área, duración del sismo, y cada bolita tiene el tamaño del asentamiento que produjo. Y acá se ve esta bolita roja muy linda que muestra que el asentamiento más grande no fue ni el sismo que tenía mayor PGA, ni el sismo que tenía mayor intensidad de áreas, y aunque estuvo cerca, tampoco fue el sismo que más duró. Es complejo, y por eso es que la idea de correr 1, 2 o 3 sismos para un problema sísmico no es una buena idea. Hay demasiadas no linealidades como para elegir un terremoto o dos y correr con eso solo. Típicamente hay que hacer muchas corridas, con muchos terremotos. Aquí tenemos un resumen que muestra los asentamientos calculados con los diferentes modelos. Esto también es un video, se está deformando, está ocurriendo el terremoto mientras nosotros hablamos. Y entonces tenemos 2D y 3D, dos terremotos. Acá los modelos proxy, los análisis de 2D calibrados para PGA, de 2D calibrados para intensidad de áreas y 3D. Y noten que el asentamiento medio que dan los diferentes modelos es 1,90,
220, 240, 280, 230, 330, 255, pero las varianzas son enormes. La dispersión es enorme. Entonces tengo un valor de 2,86, pero 3,44 de desvío. O sea, salen resultados que son, digamos, con muchísima incertidumbre. Si sumamos media más un desvío, aquí nos quedan los valores conservadores de asentamiento máximo, y dan 530, 630, 550, 560, 320, y lo que se adoptó para el diseño como exceso, bordo libre, o sea, exceso de altura para acomodar el asentamiento de la presa en el caso del terremoto de diseño, fue de 5,40 metros. Todavía me quedan 4 filminas. Una es para mostrar, estos son 2 videitos que se están moviendo. Uno es para mostrar un terremoto asesino, en el cual estos puntitos muestran cómo se mueven los diferentes puntos, y este terremoto generó, básicamente, mírenlo ahora, está por fallar acá abajo, va por la mitad, y se va a empezar a deslizar. El asentamiento es enorme porque este terremoto en particular produce una falla superficial de la cara de aguas abajo. No es que la presa entera sea 108 metros, pero un punto ubicado en la cresta se desliza hacia aguas abajo una cantidad muy significativa. Ahí terminó. Si ustedes miran la forma que nos quedó, hemos perdido toda la tierra que había acá arriba. Y es algo que se ve como una cuña muy superficial de deslizamiento, pero bueno, 8 metros. Esto requiere rediseñar. Pero voy a ir para atrás antes de ponerme a rediseñar y gastar más dinero en la presa. Voy a ir para atrás, le voy a decir, atención, corrimos 30 sismos. En uno pasó eso, pero en 29 no. Entonces, de alguna manera, nos toca decir, esto es un modelo simplificado que tiene una cantidad de simplificaciones. El análisis, por ejemplo, este es 2D. Y llegamos a estas caracterizaciones estadísticas de la respuesta de la presa ante una solicitación sísmica. Elegimos 5,40. 5,40 como bordo libre. En el caso del terremoto asesivo nos vamos a quedar cortos, y los puntos A, C y D quizás se asienten más. Si es que nuestro modelo es razonable y está bien calibrado, no lo sabremos hasta que no se construya la presa, y es más, hasta que no sea un sismo. Pero de todas maneras, uno no puede calcular 3 números y elegir el mayor, 10 números y elegir el mayor, 30 números y elegir el mayor, 3.000 números y elegir el mayor. Si uno hace eso, no está haciendo buena ingeniería. La idea de correr muchos terremotos es tener una función de distribución que para poder estimar cuánto puede ser el asentamiento, no como número, sino como campana, y elegir un valor que resulte razonable asociado al riesgo que estamos dispuestos a tolerar. También encontramos que en el terremoto más severo, el de Chi-Chi, se presentaba una inestabilidad numérica que hizo que tuviéramos que dejar de usar el modelo 3D. Simplemente horribles inestabilidades que formaban lo que se llama hourglass, deformación de los elementos finitos en el análisis dinámico similar a la de un reloj de arena, que el elemento, en vez de ser un triángulo, se formaba una especie de 8, y generaba todas estas sombritas de desplazamiento muy localizado en los elementos que había arriba de todo. Dejamos de usar el modelo 3D porque ya no nos estaba dando más información. Cuando termina el terremoto, volvemos a mirar las tensiones en la cara de asfalto, y claramente se genera unos cambios en las tensiones muy significativas. El asentamiento que ocurre cerca de la cresta te cambia el signo aquí y se generan tensiones de tracción aquí arriba, en la parte superior de la cara. Y esto es mala cosa porque estamos hablando de la zona donde no hay relaves, hay solo agua. Si se parte allí, el agua va a pasar. Y bueno, había que diseñar contra ello. Como cierre de esta presentación, la última filmina es ¿por qué 30 simulaciones? ¿Por qué no 3?
Lo venimos diciendo, ustedes ya es probable que lo entiendan y acepten. Ojo que créanme que aún hoy en la industria es muy común que te pidan, corre un terremoto, corre 2, corre 3, y nosotros, digamos, tratamos de aconsejar que eso no se haga así. Pero aquí tenemos, ¿por qué 30 simulaciones? Porque si vos elegís cualquier medida de intensidad del terremoto, intensidad de áreas, o PGA, o cualquier otra, aislada, la dispersión de los resultados de los asentamientos son brutales. Desplazamientos entre 0 y 12 metros, y todos tienen la misma intensidad de áreas. Desplazamiento entre 0 y 12 metros, y todos los de arriba tienen el mismo PGA. ¿Por qué hay muchos sobre la misma vertical? Para empezar, porque tenemos las componentes X y Z, y además, porque cuando uno escala algún terremoto para un cierto valor de PGA, ¿cómo es el o los terremotos que tienen las mismas componentes en todas digamos, las tres componentes puestas dentro de la simulación, todos quedan con la misma intensidad de área, entonces quedan todos parados sobre la misma vertical. Bien, así que hasta que sepamos mejor, como mínimo un poco de fuerza bruta, que correr unos cuantos terremotos como para poder tener una campana de distribución de respuestas que nos permitan tomar algunas decisiones de ingeniería con un poquito más de información. Esta es la última filmina. Me voy a cambiar ahora a otra presentación de la misma presa cuando se decidió hacerla de núcleo central. Pero antes de pasar a la versión de núcleo central de la presa de Frida, no sé si quieren hacer un comentario o alguna consulta. Asumo que están allí, ¿no? Sí, por las dudas. Respondo que no hay consultas al momento, pero se escuchó todo perfectamente. Disculpa, Alejo, una duda con respecto a la selección que haces de los sismos. Ahí comentabas, cuando haces la selección de los sismos, ¿en qué te fijas? ¿En encontrar sismos con determinado areas intensity y determinado PGA? ¿O también te fijas digamos, en los registros que tienes, si las fuentes que generaron esos sismos son compatibles con las que tienes en la zona de tu proyecto? Mira, la pregunta es muy buena. Lo que hicimos en 2016 cuando hicimos esto fue seleccionar sismos que tuvieran clase de suelo A o B, porque esto está fundado en roca. Distancias, fuente, sitio, R, 40, 70 kilómetros, porque acá están entre 50 y 60 kilómetros. Intensidad de áreas entre 5 y 16 para tener suficientes sismos y escalarlos después. Y PGA mayores que creo que 1,5 o 2 metros por segundo, porque si vos pones PGA mayor que 1, tenés 5 sismos en todo el planeta. Sí los tenés. Entonces, con un PGA mayor o igual que, una intensidad de áreas en un rango, una distancia sitio-fuente en un rango, y tipo de suelo A o B, clasificación, clase de suelo A o B, que significa roca. De los 30.000 terremotos sobrevivieron 8.000. Por haber puesto amplio el rango de PGA y de intensidad de áreas, ¿verdad? Y de eso se hizo el proxy, y de esos de proxy se buscó lo que entra en la campana. O sea, vos haces un modelo de Newmark o un modelo de Magnificid, que es analítico, lo corres en Python y corres los 8.500 terremotos en una hora, y te queda una campana de asentamientos. Y elegís 30 terremotos, no todos en la derecha, no todos en la izquierda, no todos en el medio, que más o menos representen la campana. Y claro, te van a quedar algunos terremotos que, teniendo la intensidad de áreas que le pusiste en el rango, tienen una amplitud muy bajita y duran 3 minutos, pero una amplitud muy bajita. Entonces eso no rompe la presa. O tenés algunos terremotos que tienen una altísima frecuencia, aunque tengan un PGA alto. Una cosa que vibra muy rápido no rompe una presa de tierra de 100 metros de altura. Tenés que tener algo que tenga el periodo, la frecuencia dominante del sismo en el rango de la primera frecuencia fundamental de la presa,
y suficiente duración para que acumule, o sea, no solo un pico, sino varios picos cercanos al PGA. Eso te exige que tenga suficiente duración, y para que quede dentro del rango de intensidad de áreas no puede durar 4 minutos, porque si dura 4 minutos y tiene muchos picos cerca del PGA y tiene la forma función seno correspondiente a una frecuencia de 1 segundo, 1 segundo y medio, que es una presa de 100 metros de altura, nada, bueno, esa cosa tiene una intensidad de áreas de 100 metros por segundo. Entonces tenés unas restricciones, y como no podés dejar contento a todos tus criterios, tenés que poner rango. Entre esto y esto, entre esto y esto y esto, y te salen un montón. Y tenés que correrlos todos, viejo, hasta que sepamos mejor cómo elegirlos. Y hemos aprendido bastante del 2017 hasta hoy, pero te estoy diciendo lo que hicimos en 2015 y 16 y se presentó en el Congreso Internacional de Mecánica de Suelos del 17. Hay un paper de esto. No sé si te contesté, pero es lo que teníamos en ese momento. Y hoy lo tenemos muchísimo más, un poquito mejor, pero no te creas que tenemos muchísimo más. No, perfectamente, claro. Muchas gracias. A ti. ¿Hay alguna otra consulta o quieren que pase a la otra presa? No. Disculpe, una consulta. ¿Cómo se trataron las tracciones que estaban, digamos, en la parte superior de la cara del asfalto? ¿Esta? Esas. No se trataron. No llegamos a hacer nada. Nosotros aquí llegamos con el modelo de decir... Sí se planteó en todo caso teórica, ¿no? Porque no se ejecutó. Claro, pero como esto pasó y no se le pudimos encontrar la vuelta, fuimos a la otra obra que te vamos a mirar ahora. Ahora, me paso a la otra para que veas cómo lo hubiéramos tratado si nos hubiéramos podido ejecutar esta obra. Gracias. Sí. Lo único que pudimos proponer en ese momento es, bueno, no lo propuse yo, yo era el modelador, no era el diseñador. Poner acá la cara de asfalto. Entonces, ahí es la cara de asfalto. ¿Por qué no hacerlo simplemente con núcleo de arcilla? Porque es imposible compactar arcilla en capas con una humedad del Proctor, humedad óptima menos 2%, cuando te llueven 8 metros por año encima. 8.000 milímetros por año es todos los días de lluvia, y en la época de lluvias es todo el día lloviendo, entonces no se podía. Pero el asfalto que se pone caliente lo puedes poner bajo la lluvia sin ningún problema, no pasa nada, se coloca bajo la lluvia. Y también se coloca en climas muy fríos, por eso usamos mucho de la experiencia que hay en Noruega, en Suecia, en Escandinavia. Hay un consultor muy conocido, Kare Høeg, experto en esto, y experto en el uso de asfalto como cara impermeable en presas para agua, y lo contratamos. O sea, la empresa lo contrató para que revise lo que estábamos haciendo, básicamente, ¿no? Y el hombre recomendó la presa de asfalto con núcleo central, porque la realidad es que vas construyendo la presa como siempre, y en el medio, a medida que vas subiendo, vas poniendo capas de asfalto como si hicieras un pavimento de una ruta, uno arriba del otro, por los 90 metros de altura, 170 metros de altura, lo que sea. Y esta presa tiene un comportamiento totalmente distinto, completamente distinto a la otra. ¿Por qué? Porque la presa que tiene la cara de asfalto acá está toda seca. En cambio, esta presa tiene una mitad acá que está sumergida y otra mitad que está seca. Es una presa muy asimétrica porque la mitad izquierda está sumergida y la mitad derecha está seca. La aceleración que trae el terremoto excita a la masa de la derecha igual que a la masa de la izquierda. Las masas son básicamente iguales. La diferencia es que una, al estar sumergida, tiene la mitad de las presiones efectivas. Entonces, teniendo más o menos la misma masa, esto y esto se deforma muchísimo más que la mitad seca. Y eso lo vamos a ver ahora. Así que esto tiene ventajas porque es muy fácil construir esta cara vertical. La puedes hacer de 2 metros de ancho, 3 metros de ancho sin ningún problema, como 4 metros de ancho si la querés, sin ningún problema. Ustedes ponen asfalto uno arriba del otro. El asfalto se sella a sí mismo, o sea que no quedan juntas, no quedan grietas. Oh, qué fácil parece. Entonces, esta se ponía en el otro río. La primera etapa fue en el río Nena, esta era en el río Frieda, que es
Mismo proyecto, para el mismo fin, la presa esta quedaba de 184 metros en el otro río. Entonces acá les muestro lo que se estudió como geometría básica, ingeniería de primera etapa. Entonces, primero presa uniforme, 2 en 1 aguas arriba, 1,7 en 1 aguas abajo. ¿Por qué más parada aguas abajo que aguas arriba? Porque aguas abajo, la mitad de abajo está seca y tiene mucha mejor capacidad mecánica que la de aguas arriba, que queda sumergida. La versión B, 2 en 1, 1,8 en 1, y un refuerzo con geogrillas acá arriba, y ahora van a ver por qué. La versión C, 2 en 1 y 2,2 en 1, muy tiradito abajo. Perdón, 2 en 1 y 1,8 en 1 y 2,2 en 1 arriba y abajo, muy tiradito abajo, acá arriba, en reemplazo de esto que era reforzado con geogrillas, esto más tendidito. Y el eje de la membrana de asfalto corrido hacia arriba, no en el eje propio. Esta tiene el eje de la membrana justo en el eje de la presa, pero acá está corrido hacia arriba respecto del eje de la presa. Y hay una cuarta versión, C con la C chiquitita, que es que además se aumentaba la compactación en esta zona. Bien, otra vez, geometría y malla 2D y 3D. Acá falta la mitad de la presa dibujar, ¿no? O sea, apagamos la mitad de la presa para que se vea el núcleo de asfalto que corre acá por el medio. Mismos materiales y modelos constitutivos, no hubo ningún cambio en la calibración. Etapas de construcción que son mucho más simples, porque aquí toda la presa hay que construir la deuda. No se puede ir haciendo por etapas como se hacía en la primera versión. Hay que ir directo hasta los 184 metros de altura con la presa, porque va simétrica, creciendo el núcleo en el medio. Bueno, diferentes zonas y elevaciones, es secuencia constructiva. En 2D y en 3D. ¿Qué dio acá? Los desplazamientos durante construcción, más o menos en el orden de los otros. 2,20 metros de asentamiento vertical para las diferentes versiones de la presa, y cuando se le agrega mucha compactación, 1,36 metros. Les hago acordar que la otra estaba en 0,90 metros. Esta es un poco más. La presa es un poco más alta, y por la secuencia, bueno, se siente un poco más. El modelo 3D nos da un valor bastante pegadito, ¿no? En vez de tener 1,36, 1,44, es básicamente lo mismo. Así que esto quedó como aceptado. Después de esto, factores de seguridad. Y en los factores de seguridad, lo que se ve como modo de falla es el talud que queda del lado seco, porque es más parado, es 1,7 en 1, 1,8 en 1, en vez de ser más tendido como el talud sumergido, que es 2 en 1, bueno, falla el talud seco. Porque para casos estáticos, aquí la tensión de corte es proporcional a el peso unitario. Entonces, si está sumergido, la resistencia es la mitad, pero el peso es la mitad. Entonces, el factor de seguridad no cambia porque esté sumergido o saturado, el factor de seguridad estático. Si calculas el factor de seguridad estático, factor de seguridad estático de esta cara así, con la cara seca, te da 1,93, no hagas ni la cuenta. Si le pones todo agua, te va a volver a dar 1,93, porque acá nada tiene cohesión. Entonces, la resistencia es proporcional al peso unitario, la tensión de corte es proporcional al peso unitario, puedes multiplicar o dividir ambos por 2, que no va a cambiar nada. Tenemos ahora el núcleo de asfalto, y tiene tensiones en el núcleo de asfalto. Como se dan cuenta, la forma de este núcleo de asfalto, al estar vertical, genera un patrón de solicitaciones muchísimo más controlable y muchísimo más uniforme, sin localizaciones brutales. Así que vamos directamente al análisis sísmico de esto, y lo mismo, el cliente 4 registros, nosotros agregamos 15 registros escalados en PGA y 25 registros escalados de intensidad de áreas, y acá están todos los registros en gráficos muy chiquititos, solo para decir que lo hicimos. Y encontramos que el contorno de asentamientos tiene esta forma rara. El asentamiento vertical es la mitad izquierda se asienta severamente
la mitad derecha no se asienta casi nada como desplazamiento vertical y toda la presa se mueve hacia aguas abajo como desplazamiento horizontal. Para hacer el ejercicio de ver qué es lo que, hasta qué punto estábamos teniendo error numérico, duplicamos la cantidad de elementos y volvimos a correr los terremotos y el asentamiento cambió del orden del 9%. O sea que hay una cierta dependencia de la malla, pero no es brutal, no es lo que determina. Les quiero llamar la atención al hecho de que tengo una presa, la estoy sacudiendo en horizontal y tengo acá arriba una cara de asfalto. Esto está seco y esto está sumergido. ¿Ok? Entonces, esta parte de arriba se asienta bastante y la parte de abajo se asienta poquito. Si yo grafico los asentamientos en esta zona, me va a quedar asentamiento de la mitad de la izquierda, asentamiento de la mitad de la derecha y me queda un salto. Acá está graficado para las diferentes presas. A, B, les voy a acordar, A es la original, B es con geogrillas, C es cambiando la pendiente de lo de arriba de todo y C más compactación. Noten que el asentamiento de la cara de la mitad de aguas arriba respecto de la mitad de aguas abajo es del orden de 10 metros a la izquierda u 8 metros a la izquierda versus 2 metros a la derecha. ¿Están escuchando? Se forma una pared en la que tengo el asfalto a la vista de 8 metros de altura. O de 6. Y por supuesto, una vez que eso pasó, y tengo 6 metros de altura de algo de 3 metros de ancho de asfalto, y del lado de atrás tengo empujando la mitad seca de la presa, empujando para afuera, hay un riesgo bien significativo que el empuje de lo que quedó de la derecha me voltee, me parta el asfalto y me voltee todo que caiga dentro del lago. Que no sería una buena cosa. Esto no es lindo, pero es muy difícil de evitar, porque estoy poniendo una barrera que separa algo que tiene cero presión de poros, entonces, y tiene, como no tiene agua, tiene la resistencia del peso unitario saturado, o sea, algo proporcional a 20 kilonewtons por metro cúbico, y a la izquierda tengo algo que tiene algo proporcional a 10 kilonewtons por metro cúbico, que es el peso unitario sumergido. ¿Por qué no cambia el factor de seguridad? Porque es estático. Pero cuando estás hablando de una aceleración sísmica, es masa por aceleración. Y la masa es la misma. Incluso un poco menor la de la derecha, porque estamos hablando de un peso unitario un poco menor, porque no es saturado, sino parcialmente saturado. El de la izquierda sumergido es el mismo peso, como masa, como densidad equivalente, es lo mismo que saturada. Entonces, el agua que hay dentro del espacio poral tiene que acelerar con los movimientos que impone el terremoto, entonces genera tensiones de corte. El agua que acelera junto con los poros durante el terremoto. Aquí tenemos esto calculado en la cota 230 y esto calculado en la cota 215, 15 metros abajo, a ver si lo que se estaba derramando era solamente lo de arriba de todo o si era de mucha altura. Y como se dan cuenta, 15 metros abajo del coronamiento todavía los asentamientos son muy importantes. Algunas notas: la presa C, aquella que tenía una berma arriba y en la parte más alta menos pendiente, en los taludes, se asienta a 2 metros menos que las presas A y B, pero igual una barbaridad. La presa C tiene un patrón más uniforme. Y si descentramos la pantalla, o sea, si la pantalla se corre hacia aguas arriba, queda una cresta remanente aguas abajo más ancha, de manera que si el agua está arriba de todo y puede pasar, si el agua está arriba de todo, cuando se produce el asentamiento, tengo la presa así dibujadita. Viene mi terremoto asesino y me deja una presa así. Y tengo mucha mala suerte y tengo el embalse lleno. Bueno, el agua horizontal, por favor. Si tengo el embalse lleno, el agua está empujando contra la cara de asfalto y la mantiene apretadita contra este triángulo.
quiero que este triángulo sea ancho, voy a hacer un zoom de ahí. Y tengo otra vez, estoy tratando de jugar con los colores, tengo otra vez la cara de asfalto, la presa deformada que quedó por acá, y tengo el agua empujando de este lado. Entonces necesito todo este ancho del lado derecho para que el empuje del agua apriete a la pantalla contra acá hay presa, ¿no? Que se asentó. Que apriete la pantalla contra la tierra que está del lado seco y que la cosa se mantenga estable. Si yo tuviera poco ancho acá arriba, porque la pantalla la dejé muy hacia la derecha, entonces esta presión horizontal dada por el agua estaría empujando a nuestra pantalla de asfalto, que atrás no tendría suficiente material pasivo como para resistir. Encontramos entonces que el mover la cresta, descentrar la pantalla y llevarla hacia aguas arriba era bueno para el diseño, ¿no? Y era bueno para reducir falla localizada. Entonces, como teníamos la pantalla dibujada, le pedimos los desplazamientos horizontales para cada uno de los terremotos y después del sismo. Y fíjense que típicamente la forma es esta, se mueve todo hacia la derecha, pero los últimos 15 metros giran abruptamente y se mueven a la izquierda. Se está volteando la pantalla de asfalto por el empuje asimétrico que nos queda. Y bueno, y esto es un número, ¿eh? Y la única buena noticia es que si se va con esta deformada, si se van a producir fracturas, ocurrirán en la cara seca, del lado de aguas abajo, ¿no? Pero claramente, si tenés el terremoto de diseño, te viene el terremoto de diseño y la presa se te deforma de esta manera, tenés que ir urgentemente a reponer lo que se asentó porque te quedó la pantalla descalzada, expuesta. Esto lo hicimos en 2D e hicimos algunas corridas en 3D. Y bueno, otra vez, las corridas 3D tuvieron algunos problemas numéricos en algunos casos, pero nos sirvieron para calcular las solicitaciones, como en la pantalla, que ahora es vertical, las solicitaciones en la cara de asfalto, que otra vez dieron bastante más razonables y bastante más uniformes que cuando la cara de asfalto queda apoyada sobre la cara de aguas arriba. Y aquí todavía me quedan varias filminas, pero básicamente como diseño, aquí terminó, porque al final la obra no se construyó, digamos, así que no puedo elaborar mucho más sobre este asunto. Pero como modelo numérico es un lindo ejercicio para compartir. Aquí les muestro cómo falló el modelo numérico en el cálculo 3D. ¿Cómo era para que esto? Yo creo que si voy para allá se asuma. Miren esto. ¿Se amplió, Ariel? Sí, se ve zoom. Ok, se ve el zoom y lo que están viendo que tiene como olitas son deformaciones espurias en los elementos finitos estos, o sea, una cosa puramente numérica. Lo que parece un cono de un helado de chocolate en el medio es la pantalla que está subiendo. Bueno, esto no está convergido simplemente. La pantalla está subiendo. Ustedes saben que cuando un modelo no está convergido no se estudian los resultados, ¿no? No hay nada que estar interpretando de un modelo no convergido. Pero bueno, nuestra pantalla tuvo la delicadeza de subir varios metros por el efecto del análisis sísmico. Esto muestra que hay que tener mucho cuidado con la validación numérica como método de resolución de ecuaciones diferenciales, validación numérica, no de ingeniería de los resultados. Nos dieron oportunidad de optimizar un poquito más la cosa, a ver qué se nos ocurría, y corrimos presas D y E, descentrando el núcleo y poniendo bermas más grandes para ir a encontrar algo un poco mejor. Y hicimos un buen esfuerzo, entonces en vez de moverse
la cosa en vez de moverse 10 metros, se empezó a mover 6, 7, pero igual números enormes, ¿no? Acá tenemos la forma de los desplazamientos. Y noten qué feo que hay un desplazamiento más grande. Se ubica lo que estoy dibujando, ¿no? Acá estoy dibujando, acá está la presa, la pantalla. Esto era así y así, pero ahora quedó así y así. Y el pedacito de pantalla arriba quedó en el aire. Bien. Feo. O sea, no feo. Lindísimo cálculo numérico, feo el resultado, ¿no? Y esta cosa es porque la pantalla está en el medio y se pone a aplaudir entre dos cuerpos que tienen diferentes periodos propios, o sea que no van en sincronismo uno con el otro, y se los va a chocar. De hecho, miren la pinta que nos dio de desplazamientos verticales, necesito volver al color colorado, de desplazamientos verticales, y esto que están viendo acá es 45 más phi sobre 2, es empuje activo. Es simplemente, la cosa se desplaza para acá y esta cuña se baja un poco. Había que creernos, ¿no? Pero encontramos un artículo en que les pasaba exacta y absolutamente lo mismo, con un modelo hecho en FLAC para otro proyecto, y eso fue muy bueno, porque había que convencer a nuestros clientes de que estaba pasando esto, bueno, pero ese es el resultado, es lo que dio. Entonces nos pusimos a pensar hasta qué punto en una modelación 2D, el poner una placa que tuviera su resistencia y rigidez real y que hacía aplaudir a ambas partes de la presa una contra la otra, no se movían en perfecto sincronismo, hasta qué punto eso no se estaba controlando el resultado, ¿no? Entonces lo que hicimos fue correr el mismo estructura de terremotos, pero la corrimos. Y poniendo acá la línea que corresponde a la pantalla de asfalto sin rigidez. O sea, E por A y E por I igual 1, o 1 por S a la menos 6. Y abajo, con la rigidez realista. Cuando no tiene rigidez, todo el triángulo se deforma relativamente, de una manera un poco más uniforme. El asentamiento máximo que medimos para este terremoto en particular fue 8,4 metros. Con todo igual, solo cambiando la rigidez de la pantalla de asfalto por la rigidez realista, o sea, la que corresponde al módulo de Young tamaño y espesor, el asentamiento creció hasta 11,2. Este es el efecto de aplauso del hecho de que haya una estructura que haga de buffer entre dos triángulos que tienen rigideces y periodos propios diferentes. Anteúltima filmina, resumen de los asentamientos calculados y la misma experiencia que tuvimos con los asentamientos en el modelo de la pantalla de aguas arriba. Otra vez nos quedó SICO con 40, así que todo este esfuerzo para que el asentamiento total sea más o menos el mismo, pero esta cosa tiene muchas vulnerabilidades con ese asentamiento relativo que hay entre la mitad de arriba y de abajo. Y para ponerlo en contexto, este es un gráfico de Swisswood muy utilizado para tener una idea entre el PGA de tu terremoto y cuánto se debería asentar la presa como porcentaje de la altura. Y como nuestra presa estaba en el cinturón de fuego del Pacífico, tenía un 1,09, se nos iba de la cartilla del gráfico de Swisswood. La última filmina es, bueno, probemos una presa de relaves convencional de línea central, a ver cómo se porta versus la presa que acabamos de diseñar, porque esta la vamos haciendo por etapas otra vez para ahorrar dinero y no poner una presa de 200 metros de altura el día 1 de una operación de una mina, ¿no? Pero bueno, no se portan igual. 2 metros, 3 metros, 2 metros, 3 metros, 1,5 metros, 2,20, 3,5, 4,3, o sea, sistemáticamente una presa recrecida de relaves cicloneados de línea central, o sea, que fue otro modelo completamente distinto que hicimos y que no estoy presentando, nos daba un asentamiento de diseño de 10 metros para esta
recuerden que habíamos usado el 5,4 el asentamiento medio, ¿no? Y de 12 metros para esta. ¿Escuchan los números? Estamos hablando de una presa de 200 metros de altura que se asienta en 10 metros. Rompemos todo, es una cosa, por supuesto que si hubiéramos llegado hasta la ingeniería ya de detalle, habría que haber hecho un montón de cosas y quizás las cosas serían mucho más tendidas para que los números sean un poquito más razonables, ¿no? Bueno, pero aquí esta es la última filmina, esto es todo lo que llegamos a hacer allá en el 2016 y 2017 para este proyecto. Y bueno, lo compartimos con ustedes porque representa un caso posible, algo les puede pasar algo así, y aún hoy, 7, 8 años después, digamos, no haríamos un modelo enteramente diferente. Habría unas diferencias, pero no serían brutales las diferencias entre lo que hicimos en aquel entonces y lo que propondríamos hoy. No sé si hay alguna consulta o algún comentario que quieran que extendamos respecto de esta versión de nuestra presa. En el hipotético caso de que, claro, todo esto es teórico, pero si no hubiese habido agua, digamos, que contrarreste en vez más bien el peso del material que queda por digamos, las diferencias de asentamientos del lado sumergido y el lado seco, ¿no? No habría habido este salto. Este salto es solo por el agua. Claro. Hubiera quedado horizontal. Se hubiera sentado seriamente, 1,2 metros, pero 1,2 metros, no 12. No, pero ¿y si el agua, digamos, estuviera solamente hasta el nivel asentado? Claro. No, si el agua está hasta el nivel asentado, post asentamiento, o sea, si le dejas 10 metros de bordo libre, lo que se mueve estos 10 metros, eso fue tenido en cuenta. No teníamos el agua arriba de todo, teníamos el agua en cota. El punto es que te genera, en una presa de 180 metros de altura, tenés que ponerle 12 o 14 metros de bordo libre. Es una fortuna. Para ponerlos a todos en contexto, por si alguno no, porque había trabajado mucho en ingeniería de presas, si estos son 200 metros de altura, lo que estás pagando cuando estás diciendo que hay que poner 10 metros de más en la presa es el costo de los 10 metros arriba. No es este chiquitito, son los 10 de arriba que hay que poner. Entonces, toda esta tierra, en cuanto a longitud. Pero si lo miras así, los 10 metros que estás poniendo son estos. Porque si no los hubieras tenido que poner, la presa hubiera sido un triángulo más chico, ¿no? Entonces, realmente feo, ponerle 10 o 12 metros más de altura en costo a una presa de tierra solo porque no pudiste controlar el asentamiento, es atroz. Es atroz. Claro, pero me refería que también hay una carga, digamos, horizontal, si es que no tenemos agua en el lado izquierdo. ¿Cuál es la carga horizontal? Es decir, si se asienta el lado que está sumergido más, entonces queda la pantalla vertical digamos, del bitumen asfáltico. Sí, ¿no? Y se Pero cae. a la derecha tenemos pues un material asentado, pero que finalmente tiene un desnivel de, no sé, se redujo a 6 metros. Sí, y se cae para la izquierda, como un muro de contención de asfalto. Claro, hay que diseñarlo para eso. Si hubiéramos seguido, hubiéramos tenido geogrillas del lado derecho, para que si semejante cosa pase, la tierra de la mitad derecha no empuje a la izquierda y me voltee la cara. Claro. Cosas así, pero no llegamos, no avanzamos más que eso. O sea, no tengo más diseño que este para mostrarte. Pero claramente esto no está resuelto, ¿no? Vos no podés dejar esto así. Claro. Ahí estamos. Presas. Pero bueno, ustedes están corriendo ahí, entiendo que están avanzados ya, ¿no? En el trabajo práctico corriendo una presa. Es muy bueno que ustedes se vayan de este curso habiendo hecho de punta a punta una linda presa, incluyendo la parte sísmica. Es otro nivel en modelación numérica respecto de fundaciones, túneles o cosas así. Bueno, si no hay ninguna más, muchachos, cerramos aquí. No sé si les van a dar a ustedes un poquito de descanso, Ariel y Felipe, o si siguen trabajando. Hacemos un intervalo y después seguimos. Bárbaro. Gracias, Felipe. Gracias, Daniel. Todos. Gracias, Alejo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.